La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio en el que desde hace ya casi 16 años, ¿no? Estamos tratando de mostrarte cómo piensan, cómo trabajan los maquiavelitos, que sabés, por supuesto, que son asesores de políticos, de empresarios, encuestadores, analistas de la opinión pública. Y bueno, qué semanita, ¿no? El jueves, bueno, nuevamente uno de estos momentos, te lo dije, ¿no? Momento te lo dije es cuando nosotros le veníamos sugiriendo al gobierno que refuerce su comunicación, que explique mejor estas reformas y que lo haga pensando en la opinión pública. Muchas veces marcamos la diferencia de la excelente comunicación del gobierno en algunos aspectos, por ejemplo, en la campaña electoral, y otras veces en la falta de explicación de muchas medidas que son imprescindibles y que, como son complicadas, porque la Argentina es un país que tiene una opinión pública, ya lo mostramos muchas veces, nos lo vamos a volver a mostrar, prácticamente no, la más anticapitalista del mundo. Habíamos mostrado tantas veces esta encuesta del Pew Research Center en unos 40 países donde Argentina era el que más rechazaba la idea de la economía de mercado. Mostramos también, podés repasarlo en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, a las encuestas que te mostraban cómo los argentinos prefieren siempre lo estatal que lo privado. Prefieren, por ejemplo, trabajar en una empresa estatal antes que en una empresa privada. Bueno, los países que progresaron son los países en cuyas economías el principal protagonista es la empresa privada. Ningún país próspero, rico, igualitario si se quiere, prosperó con una economía estatizada como la Argentina. Esto es lo que le recomendábamos al gobierno de Mauricio Macri, que tiene que enfatizar, que tiene que lograr un cambio cultural, que tiene que explicar y tiene que explicar por qué esto no funciona. Tuvimos el jueves, bueno, este lamentable episodio de un nuevo intento, clásico intento, te diría, de la alianza, esta alianza podrida que tiene la Argentina entre el peronismo y la izquierda trotskista, que funcionó muy bien en los años 70. Tuvimos un excelente ejemplo de eso en el año 2001, que terminó desbancando al presidente de la Rúa, y tuvimos un nuevo intento este jueves, la semana que pasó. Todos estos muchachos, a diferencia de lo que dicen muchos colegas, que jocosamente, no vamos a ver quién es el autor de la idea, pero que jocosamente algunos tildan de Corea del Centro, dicen eran pobres jubilados que iban a protestar por el cambio de medición de la indexación de la jubilación. No, eran activistas, estos eran activistas organizados por el kirchnerismo para desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que la diferencia, eso es una teoría, la historia nos dirá si tenemos la razón o no, la diferencia con la Argentina del 2001, que funcionó este sistema para derrocar a De la Rúa, es muy distinta a la de hoy. Punto número uno, a De la Rúa lo desestabilizaron después de haber perdido una elección. Macri acaba de ganar. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es si el gobierno no debería, ahora sí, después de esto, repensar la forma de comunicar las medidas y estas reformas que
quizás no sean la panacea, no cambien absolutamente a la Argentina, como ya lo explicamos muchas veces, pero que por lo menos son un pequeño paso adelante para que la Argentina empiece a tratar de salir. Yo quiero que escuchemos ahora un segundo al presidente Macri en esta entrevista que le concedió a Marcelo Longobardi en la CNN. Presidente, no me termino de responder la pregunta. Yo entiendo la voluntad de los argentinos por cambiar y la suya en particular. Pero Argentina tiene mucho déficit fiscal, mucho déficit comercial, emite muchos bonos, paga mucha tasa de interés y emite mucha deuda. Entonces, con independencia de la voluntad de los argentinos, hay gente que se pregunta si esto no va a estallar algún día. Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. O sea, yo soy el primero en decirte, tenés razón. No es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Cualquiera en la vida, si gasta mucho más de lo que gana. Clarísimo, clarísimo el presidente Mauricio Macri, muy honesto. La pregunta que nos hacemos es, bueno, si la situación es tan frágil, si la herencia, que el gobierno nunca terminó de mostrarla con exactitud, si la herencia es tan complicada, ¿por qué no explicar mejor que se necesitan medidas drásticas para salir? La pregunta nos la hicimos en el programa pasado y comentábamos, explicábamos que uno de los temas que el gobierno ya no podía explicar, o si quería lo podía hacer, pero que se le complicaba explicar, era por qué tenía que actualizar, cambiar el índice para ajustar periódicamente las jubilaciones, asignaciones universales por hijo. El motivo era que el kirchnerismo mentía de tal manera con la inflación, después de la intervención de Guillermo Moreno con su patota en el INDEC, que claro, en algún momento en el kirchnerismo Cristina se debe haber dado cuenta que con ese índice iba a estafar a los jubilados y que después de un tiempo, con la inflación que había, la real, bueno, los jubilados iban a cobrar cada vez menos y se iba a armar un tole-tole. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, inventemos un índice como para que, a pesar de mentir la inflación, los jubilados estén bien compensados. Y esto es lo que pasó durante el kirchnerismo. ¿Qué pasa ahora? Que ahora ya no se miente más en los índices. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a ajustar muchos rubros del Estado, no solamente a los jubilados, por supuesto, hay que ajustar todo, sobre todo al gasto político, a los nombramientos. Y claro, hay que explicarlo. Pero claro, el problema que tenemos es que allá por 2015, cuando todos hinchábamos con la herencia, dale con la herencia, mostrá las bombas que te pusieron, ¿no? Como en la cancha, ¿no? Como se le grita al DT del equipo propio, ¿no? Sacalo a fulano, mételo a Mengano. Le decíamos a Mauricio Macri que mostrara, entre otras cosas, cómo se mentía con la inflación. ¿Qué pasó? Como la mentira de la inflación llevó a que los bonistas, a los que le habían enchufado un bono que tenía un cupón que se llamaba SER, coeficiente, no me acuerdo qué corno, cuando se los estafó, Argentina siempre ha estado estafando, qué raro, cuando se los estafó con la salida de la convertibilidad que se especificaron los depósitos de los argentinos, se les enchufó un bono que se actualizaba de acuerdo a la inflación porque ya se preveía que la Argentina iba a volver otra vez a sus andanzas inflacionarias. Bueno, como se les mintió durante, prácticamente te diría desde el 2007, 2008, se les mintió con la inflación, hubo bonistas que fueron a la justicia y bueno, el gobierno tenía que tomar alguna decisión cómo defenderse. Le decía, sí, la inflación fue la que dijo Moreno o no, efectivamente, Moreno nos mintió a todos con la inflación, le debemos plata a estos tipos porque los estafamos. Por otro lado, había otro bono que se emitió después que se llamaba cupón PBI. Se le pagaba un plus según el crecimiento del PBI. Bueno, al mentir la inflación se mintió con el PBI. O sea, el Estado estaría en condiciones ahora de ir a pedirles a los del cupón PBI que les devuelva la plata. Bueno, un bolonqui atroz. Pero bueno, esa es una de las bombas que le dejó el kirchnerismo. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, el gobierno salió con la decisión de decir no, la inflación de Moreno estaba bien. Entonces, no hace falta pagarle un montón de plata, por supuesto, a estos bonistas, muchos de ellos, por supuesto, futuros jubilados en el ANSES, porque muchos bonos están en el ANSES.
Entonces, al no poder explicar la herencia, claro, se complica ahora explicar por qué es necesario que la Argentina tome medidas drásticas para salir. Y como este problema que tuvo el jueves el gobierno puede implicar también un problema, y no menor, para la reforma laboral, que según la mayoría de los analistas ahora pasa para marzo, porque no encontró el consenso de toda la CGT, el propio Miguel Pichetto, que dirige a los peronistas no kirchneristas en el Senado, usó una fórmula bastante elástica, chicle, le dijo al gobierno, bueno, tiene que estar de acuerdo el movimiento obrero. ¿Qué corno es el movimiento obrero? ¿No? Porque la CGT oficial ya había dado, después de un gran filtro por el que pasó ese paquete de medidas, ya le había dado el ok. Entonces la pregunta es, ¿la reforma laboral, que como explicamos aquí en la obra de Maquiavelo, es realmente la reforma que más puede cambiar a la economía? Ya te explicamos. Demasiado tiempo el mercado laboral argentino estuvo estatizado porque se fue resolviendo el desempleo, otra de las grandes mentiras de la Argentina, el desempleo. Se fue resolviendo el desempleo con empleo público. Entonces, como si se quiere parar con el déficit, se tiene que parar de llenar el país de ñoquis, hay que hacer una reforma laboral, porque en este país, como en casi todos los países del mundo, los que realmente mueven el mercado laboral son las pymes. El 80% del empleo privado lo dan las pymes. Y en este país, ya lo explicamos muchas veces, las pymes se cortan una mano antes de contratar a alguien. Entonces el gobierno tiene que hacer una verdadera revolución laboral para que la gente no, el argentino no viva del Estado o de planes, sino que, como en todos los países que prosperan del mundo, sean contratados por empresas privadas. Entonces la pregunta que nos hacemos es si el gobierno no debiera repensar la comunicación para que la próxima vez que vaya al Congreso una medida de reforma importante, que se apruebe y que el peronismo no intente, no la aproveche para tratar de destituirlo. Por eso, espectacular quédate en esta hora de Maquiavelo, porque vamos a hablar con el hombre que asesoró nada más y nada menos, te guste o no, a Domingo Cavallo, que fue el ministro que hizo la reforma económica más importante que tuvo la Argentina en prácticamente, te diría, los últimos 100 años, que fue el plan convertibilidad. Creo que las reformas que se hicieron y se comunicaron en ese momento son incluso, fueron muy superiores y mucho más arriesgadas y osadas que este paquete de reformas que está intentando de aprobar el gobierno de Mauricio Macri. Así que quédate en esta hora de Maquiavelo. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¿Qué va, la Claudia? Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. Bueno, estamos con Adrián Gómez, es el hombre que fue el, digamos, jefe de prensa, el jefe de comunicación del ministro Cavallo en los 90 y que entiende algo de cómo comunicar reformas, y vaya que reformas que se hicieron en ese momento. Se privatizaron prácticamente todas las empresas del Estado. Argentina pasó a tener un sistema monetario totalmente atado al dólar, un país de por sí muy anti-yanqui, eso sí, cuando ahorramos en dólares, no nos vengan con otra cosa.
y se pudo. Entonces, el título, Adrián, de este bloque es así: Reformas y dudas. ¿Llegó la hora de la comunicación? Mira, en el tema económico es muy importante empezar con un concepto que es casi de procedimiento, de manual básico. Todas las medidas que se toman desde el Ministerio de Economía, en pequeña o gran medida cambian la vida de la gente, o de un porcentaje importante. Esa gente merece saber lo que le va a pasar, para bien o para mal, pero merece saber qué es lo que le va a deparar su futuro. Entonces, como yo a veces escucho que no queremos, por parte de algunos funcionarios del gobierno, construir un relato como construyó durante 12 años el kirchnerismo, lo que les digo es que no hace falta construir un relato, lo que sí hace falta que cumplan con la función que le corresponde a un funcionario público, que es informar correctamente y todas las veces que sean necesarias este tipo de medidas que te cambian la vida. Entonces, eso como manual de procedimiento inmediato es lo que los funcionarios tienen que hacer, más allá de los consejos que reciban hasta de los propios asesores en materia de comunicación, de un Durán Barba o de quien fuere. Es obligación este punto. Entonces, esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que cuando vos vas a enfrentar, y sabés que vas a enfrentar políticamente, situaciones de resistencia o situaciones como las que vivimos en estos últimos días, lo primero que tenés que hacer es informarle a la gente que va a ser afectada, entre comillas, lo que va a pasar. Claro. Porque si no, tu campo es absolutamente minado. Yo escuchaba, después de los episodios del jueves pasado, a montones de funcionarios del gobierno salir a explicar lo que ya había pasado y fue inevitable. O sea, de pronto encontramos, yo lo escuché en este programa, de parte tuya, decir de la necesidad de los voceros. Pero los voceros no están para salir a pavear cada tanto. Los voceros están para que justamente prevenir este tipo de desinformaciones que desembocan en el aprovechamiento por parte de algunos sectores, como fue lo que pasó, porque la gente no entiende. Vos andás a preguntarle hoy a un jubilado, a ver qué sabe de lo que le está pasando. Y el jubilado lo primero que te dice, no, mire, la verdad es que me van a sacar una parte del sueldo. A ver, esto es lo más sencillito que lo que está pasando. Entonces, los funcionarios tienen que empezar a aprender a escuchar, oír bien lo que está pasando en la sociedad y cumplir con su obligación de informar todo lo que haga falta a la sociedad lo que le va a pasar. Esto es sencillo. Esto no tiene que ver con la teoría de Durán Barba, esto tiene que ver con la responsabilidad del funcionario. Hay muchos que dicen que Durán Barba, y yo creo que soy uno de los que yo opino lo mismo, ¿no? Que Durán Barba es hoy el número 1 en comunicación de campaña electoral. Yo te diría del mundo prácticamente, porque no conozco a ninguno que haya tenido tanto éxito, que haya ganado con Mauricio Macri absolutamente todas las elecciones en las que participó desde hace una década. Sí, absolutamente. A pesar de ser de América Latina, yo lo pondría en la Liga Mundial. Sí, correcto. Ahora, me da la sensación que los consejos de Durán Barba con respecto a la comunicación de la gestión o no son los adecuados o el gobierno no los escucha, no sé cuál de los dos. No, yo lo que creo es que Durán Barba en el tema de la gestión de gobierno no está dándole en el clavo, porque no te olvides que cuando vos haces el ejercicio de las campañas políticas, no tiene nada que ver que cuando vos gobernás. Es muy diferente. Entonces, muy diferente. Para mí, insisto, yo creo lo mismo que vos, para mí Durán Barba debe ser de los 5 tipos en el mundo en materia de campañas políticas. Ahora, yo creo que pasan las dos cosas. El gobierno o los hombres que están en el tema de la comunicación no escuchan o escuchan solamente a Durán Barba, o Durán Barba se está equivocando muchísimo en la gestión del gobierno, en comunicar la gestión del gobierno. El gobierno cree mucho más que en los medios, donde se vio mucho, sobre todo en los medios de comunicación, después de los episodios del jueves, se vio mucho, como decía, Corea del Centro, ¿no? Yo, de hecho, tuve el honor de ser invitado como columnista al programa de Damián Glantz, que se llama AB Vas a Ver en el Canal 26, el jueves, y claro, estaban fresquitos ahí los sucesos,
Y los colegas en general lo que decían era qué barbaridad, bueno, no todos, ¿no? Qué barbaridad la gendarmería. ¿Cómo van a poner la gendarmería? Qué barbaridad. ¿Cómo qué barbaridad? La gendarmería tenía que evitar de que estos tipos a los que los diputados de la Cámpora le querían abrir las puertas del Congreso, entraran para hacer desmanes mayores. O sea, la función de la gendarmería, y que por suerte estuvo ahí, estuvo muy bien, es esa. Pero claro, como está esa idea de que van a joder a los abuelitos, ¿cómo los viste vos al gobierno en los medios? Sobre todo en un gobierno que cree más en las redes sociales que en los medios, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en esto el gobierno se atoró con todo, se atoró con la política, de la cual no vamos a hacer, o yo por lo menos no voy a hacer un análisis sobre las reformas, sobre lo que está planteando, pero sí yo creo que se atoró, se encerró el mismo gobierno. ¿Por qué el apuro? Digamos, ¿por qué surge el apuro? Está muy bien que surja, bueno, yo recuerdo... Es que el apuro es comprensible, y es que Macri se dio cuenta que las lunas de miel, como la que tuvo en 2015, duran poco, y que ahora tuvo un nuevo envío, una nueva luna de miel, que también sabe que no va a durar mucho más. Marzo, abril, otra vez, cuando empieza el año, ya la gente se olvidó de que ganó. Bueno, yo no quiero hacer comparaciones, porque además a la gente ya no le gustan las comparaciones, pero el apuro cuando uno está en materia económica en un país que está tan quebrado como la Argentina y que requiere de todas estas reformas, obviamente estás apurado, porque 2 días o 3 días o una semana es una enormidad en materia económica cuando tenés un país como el que vos tenés hoy. Ahora, ese apuro no invalida que vos muevas todos los mecanismos necesarios para que dentro de ese apuro haya 5, 10, 20 voceros que salgan a explicar cada una de las partes de la ley, pero no explicársela al periodista. Faltan voceros. Claro, pero no solamente al periodista, porque este es el otro error. Digamos, vos tenés que hablarle al periodista cuando estás haciendo una entrevista. Ahora, el primer punto es cómo lográs vos, que no es solo a través de las redes sociales, dirigirte directamente a la gente que le vas a afectar con tu medida. Y eso es lo que este gobierno no hace absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que yo los apuros los entiendo y creo que además está muy bien que se apuren porque hace falta que se apuren. Ahora, eso no te invalida todo el resto del trabajo que tenés que hacer. Entonces, esto es un primer pantallazo. El segundo tema es que acá no hay que olvidarse que los sectores de la izquierda en la Argentina, los sectores del kirchnerismo, el mejor ejercicio que han hecho a lo largo de los últimos 12 años es la construcción de la mentira. Totalmente. Entonces, si vos te borrás o haces la política del avestruz frente a personajes que han vivido de la construcción de esta mentira, estás al horno, como dicen los chicos. O sea, no tenés salida. Yo creo que el gobierno cree, ahora vamos a una pausa y le vamos a pedir un favor muy especial a Adrián Gómez. Yo creo que el gobierno cree, o creyó, que después de haber comunicado efectivamente y ganado la elección, ahora bastaba con negociarlo políticamente con el peronismo, que son bastante lábiles para negociar el voto, y que ya está, que no hacía falta incorporar a la opinión pública. Pero vamos a hacer una pausa y para terminar le vamos a pedir servicio a la comunidad. Adrián Gómez, ¿qué le recomendarías si ahora te llama Mauricio Macri o Marcos Peña y te preguntaran, y bueno, ¿y vos qué sugerís? Ahí venimos. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, Adrián Gómez con Domingo Cavallo lo asesoró adecuadamente para que comunicaran correctamente la mayor transformación económica que experimentó la Argentina, que
que después terminó mal, es otra historia, pero en su momento funcionó. ¿Qué le recomendarías a Mauricio Macri a partir de los episodios del jueves? Y teniendo en cuenta no solamente que tiene que sacar esta pequeña reforma previsional, sino que viene la reforma laboral y necesita más reformas, como dijo el presidente, el reformismo permanente que es imprescindible para un Estado quebrado como el argentino. Yo creo, como cuando comenzamos esta charla, yo te dije que hay cuestiones que me parece algunos funcionarios, el presidente a mí me parece que lo entiende, y yo cuando lo veo en las conferencias o en las entrevistas, yo creo que entiende muy bien el tema de la comunicación. Porque fíjate que el presidente, cada vez que abordó un tema, va al fondo y lo explica muy bien. Muy bien. Sí. Es comprensible. Es muy claro, Macri, es muy claro. Exactamente, muy transparente. O sea, yo al presidente, la verdad, primero no me animaría hoy a darle un consejo, pero creo que el presidente en el rol de la comunicación, me parece que está excelente. Yo creo que ahí el problema está en los equipos de comunicación. Los equipos de comunicación generalmente tienden, sobre todo cuando uno está en función de gobierno, tienden a cerrarse. ¿Por qué? Porque uno, obviamente, cuando se levanta, lee todos los diarios, o escucha todas las radios, te traen las desgrabaciones de muchos personajes, uno se siente, te diría, hasta agredido, avasallado, atacado todo el tiempo. Entonces, normalmente cuando no hay ejercicio... Veo operaciones de prensa en todos lados. Es más, no me extrañaría que algún funcionario viera en esta entrevista que le hacemos a Adrián Gómez una operación de prensa en contra. No, estamos tratando de aportarles ideas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con estos equipos de comunicaciones? Históricamente se cierran, se autoabroquelan y dejan de escuchar. Entonces, cuando dejan de escuchar, empiezan a tener los problemas de que tomamos la decisión en una mesa de 5, salimos a ejecutar esas decisiones y nos corremos de la realidad. Estamos corridos de la realidad. Entonces yo lo primero que les diría a los muchachos de comunicación, que son chicos muy jóvenes, con mucha capacidad de trabajo, pues me consta que muchos de ellos, el propio Marcos Peña, que se ha especializado en estas cosas, me parece que lo que requieren un poco es escuchar más, abrirse a algunas opiniones que hoy no quieren recibir, y sobre todo pensar que el país, la gente está necesitando que le cuenten, no con un relato, con la verdad, las cosas que están haciendo. Las buenas y las malas, lo que dice el presidente. Tal cual. A veces cuando se juntan 2 o 3 asesores con un empresario, le dicen, a ver, uno dice, hay que comunicar, no hay que comunicar. ¿Sabe quién gana? Siempre al empresario le gusta más el que dice, no, no hay que comunicar. ¡Qué bueno, me puedo callar! No, y en estos casos lo que hay que hacer es comunicar. Esperemos que empiece una nueva etapa con más comunicación. Adrián Gómez es el hombre que ayudó a comunicar el plan más osado económico que tuvo la Argentina, que fue el plan de Cavallo. Y usted siga en La Hora de Maquiavelo. Chau.